Según la Real Academia Española, la incredulidad es repugnancia o dificultad en creer algo. También señala falta de fe y de creencia religiosa. O sea, la dificultad de creer en algo. ¿Qué dice, por ejemplo, Hebreos 11:1? Algunos lo sabrán, por poco. Así es, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero para alcanzar ese nivel de fe, no es algo que podamos obtener sin ayuda. La fe es un don que Dios nos da, según lo dice en Efesios 2:8 y 9, ¿no? No importa cuánta fe tengamos, nunca vamos a tener la fe suficiente, una fe autosuficiente. Siempre vamos a requerir de una ayuda extra para que esa fe crezca. ¿Y de dónde nos va a venir esa fe? Exacto, la fe nos va a venir directamente de Dios, efectivamente. Cuenta la leyenda que en África, cuando un hombre recién se convirtió, decía: ahora siento que tengo 2 lobos dentro de mí. Y le preguntaron: ¿cuál gana? Dijo: pues al que alimento más. ¿Qué lobo alimentamos más nosotros? ¿Al lobo de la fe o al lobo de la incredulidad? Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Les comentaba que los discípulos trataban de compararse con Jesús. ¿Por qué tú sí y nosotros no? Y bueno, recuerden que el Señor les dice también: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y ese es el punto, cuando tenemos que reconocer la humildad ante Dios, de que no somos capaces de tener la fe como un grano de mostaza. Tenemos que reconocer: Señor, te necesito, te necesitamos, ¿no? Este espíritu se preocupó cuando vio a Jesús, pero cuando vio a los discípulos, se ha de haber reído de ellos, ¿no? Se ha de haber burlado de ellos. Pero cuando vio a Jesús, ¿qué otro demonio vio a Jesús y se puso a temblar? ¿O qué otro espíritu malo o inmundo? ¿Mandé? El Gadareno. El Gadareno. ¿Qué le dice a Jesús? No. Sí, no, ¿qué traes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? Entonces, no, pero ¿sabes qué? Déjanos ir a ese hato de cerdo, ¿no? Danos chance. O sea, le piden a Jesús porque reconocen su poder. Entonces, no nada más los espíritus o los demonios reconocen el poder de Dios o deben reconocer el poder de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que Dios puede obrar milagros, realmente milagros en nuestras vidas. No nada más creer en Dios, creerle a Dios. Y reconocer que solo llegamos al Padre a través del Hijo. Por eso tenemos que acercarnos a Jesús. Bien, la alternativa de la incredulidad pues es la fe, ¿no? El punto es que no siempre tenemos claro cuál es el punto de la fe. Más que la cantidad de fe que tengamos, tenemos que recordar que ¿cuál es nuestro objeto de la fe? En este caso, Dios. Bien, y ese es el punto, que luego no vemos quién va delante de nosotros. Josué 1:9 dice: valiente, no temas ni desmayes, estará contigo. Exactamente. Entonces eso también nos está indicando que debemos tener puesta la fe delante de nosotros. Tenemos que reconocer que no tenemos la fe del tamaño de un grano, de una semilla de mostaza. Tenemos que humillarnos ante Dios, decirle: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, me falta fe, te creo que tú puedes hacer maravillas en mi vida, pero me falta fe. Tenemos que sincerarnos mucho con Dios, mucho con Jesús. Y Señor Jesucristo, yo sé que tú puedes sanar, yo sé que tú sanas, pero me falta fe. Alex.
Sí. Eso es muy cierto, porque, gracias Alex, porque pues nos la pasamos criticando a los demás, ¿no? Nosotros mismos, nosotros criticamos a otros hermanos, hablamos de otros hermanos. Es que fulanito, es que fulanita, es que, y pues no, ya no va a la iglesia por tal cosa, o hizo esto, hizo aquello. En vez de estar viendo la paja en el ojo ajeno, debemos ver la viga en el nuestro. Debemos pararnos frente al espejo y efectivamente, como dice Alex, ver, como dice aquella alabanza del hermano Alberto Cortés, mira hacia adentro y contigo vas a poder conversar. Bien, y efectivamente, hablar con nosotros mismos, ¿qué tanto le crees a Dios? Si no sabes cómo hacerlo, pues a mí me ha funcionado luego pararme frente al espejo. Alguien me enseñó un ejercicio antes, hace tiempo. En las mañanas, párate frente al espejo y cuando estés peinándote, dite, hoy vas a vender $5,000. Es una manera de echarte ánimos. Una técnica, estrategia, táctica de motivación. Pero también es válido que te pongas frente al espejo y le digas al cuate que está enfrente de ti, a la persona que está frente a ti, ¿realmente le crees a Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios? Señor Jesús, sí creo en ti, creo que me salvaste, por eso vengo a la iglesia, por eso me bauticé, pero en ocasiones, Señor, la verdad, se me pandea el machete, ¿no? Reconócelo, hay que reconocer que nos tiemblan las piernas, que no creemos lo suficiente. Dios no se va a enojar si nos asinceramos con Él y le decimos, Señor, no me falta la fe. ¿Qué pasó con el ejemplo que vimos al inicio? Creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces nosotros debemos sincerarnos, de esta misma forma debemos sincerarnos con Dios. Paco. Exacto. Una forma de decirlo, una traducción distinta, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, este cuate fue sincero. Pues yo creo que lo puedes sanar, ¿no? Porque he escuchado que tú sanas. Por eso vine, porque sé que tú sanas. Pero pues la verdad me falta fe. Entonces, por favor, ayúdame a resolver mi falta de fe, a superar mi falta de fe. Entonces, nosotros tenemos que sincerarnos con Dios de esa manera y decirle, Señor, échame la mano. Yo sé que me echas la mano siempre bendiciéndome, pero me está fallando la fe. Ayúdame, por favor, Padre Santo. Porque creemos nada más, como les decía, creemos en lo que vemos, ¿no? Creemos en las cosas que están palpables, las cosas palpables. Si tenemos una necesidad y alguien que no es de Dios, pues nos ofrece una salida rápida, pues le creemos más a esa persona que diga, ¡ay, qué bendición! A veces le hacemos más caso al mundo que a lo que le debemos hacer caso, a las cosas de Dios. Recuerdo una amiga que no es una jovencita, es más o menos, bueno, sí es una jovencita porque somos de la edad, un año más grande, un año más pequeña que yo, por ahí así, pero es una persona, no sé si ingenua o qué rollo, por decirlo más sencillo. Le es muy fácil meter gente a su casa, esperando que la gente sean buenas personas. Recuerdo que una vez conoció a una chava, y jajaja, y jojojo, entre el trago y la copa y demás, la chava tenía problemas para pagar su renta y no sé qué tantos rollos tenía, y a ella se le hizo fácil invitarla, vente a vivir conmigo, hombre, no hay bronca, vente. Y sí, se fueron a vivir y al principio todo bien, pero después empezaron los problemas, la terminó corriendo, salieron de pleito, y eso nos pasa porque luego le hacemos más caso a la gente que a lo que Dios nos dice. Le digo, ella no es cristiana, pero definitivamente le faltó sabiduría. No puedes hacerte amigo de una persona que conociste hace 2 horas y que se puso a tomar cervezas contigo. Eso no es una amistad, eso no es una borrachera. Nos hubiera invitado, ¿verdad? No, bueno, obviamente no nos hubiera invitado, pero
Luego creemos, nosotros como cristianos también somos muy dados a creer lo que nos dice la gente, que lo que podemos esperar de Dios. Y terminamos diciendo, es que lo último que queda es orar. Y lo primero que tenemos que hacer es orar. Entonces, tenemos que reconocer nuestra falta de fe. Tenemos que reconocer que nos falta creerle a Dios. Entonces, esa es la tarea que tenemos a partir de hoy, ¿no? O a partir de siempre. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Pedirle que nuestra fe sea por lo menos del tamaño de un grano, de una semilla de mostaza. Evangelina. Bueno, puede decirse de esa manera. Yo lo suelo decir que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Exacto. Entonces, le puedes creer a Dios, pero no le obedeces. Bien. ¿Algún otro comentario, Paco? Eso me pasó cuando recién empecé a acudir a una iglesia cristiana. Yo me empecé a congregar en comunidad, pero me bauticé hasta que llegué acá, comunidad cristiana, y alguien que conozco me invitó a una iglesia que está ahí en el centro, pegadita al bulevar sobre la calle Guerrero, y pues me invitaron a un encuentro de fin de semana, como lo narra Paco. Se te acercaba un chaparrito y era con una voz medio especial y eres sano y así hablándolo de esa manera, ¿no? Y no en todos los casos decían el nombre de Jesús o que Señor Jesús te pedimos que sanes a esta persona. Era una de esas iglesias en las que te dicen, miren cómo la persona tiene oro encima de ella. Yo nunca vi que tuviera nada, ¿no? La verdad, pero había quienes decían, ay, sí es cierto, mira. Entonces se van más por lo sensacionalista, por la emoción, que por realmente buscar la palabra de Dios y buscar las bondades de Jesús. Entonces sí, todo lo que oramos, todo lo que oremos, todo lo que hagamos, en tu santo nombre, Señor Jesús. Se les había olvidado pedir en el nombre de Jesús a los discípulos y por eso es que no habían podido sanarlo. Entonces nosotros tenemos que recordar eso, que somos
tenemos una fe no suficiente, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fe que necesitamos y pues pedir en su nombre, ¿no? Y lo que hagamos, lo hagamos en su nombre. Linda. Que los discípulos sí, que es lo contrario a lo que dice Linda, ¿no? Ya le dijeron, fórmate. Y ese señor fue y dijo, Señor, tú sáname, tú nada más dilo, ¿no? Él sí venía en representación de su siervo, pero él venía a buscar a Jesús, no era, a ver, tú fórmate, tú te formas, es distinto, ¿no? Bien, pues, no más comentarios, anécdotas, chistes, bromas pesadas, ¿no? Bueno, vamos a cerrar en oración.